Del 1 de diciembre de 2012, día en que Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de la República, al 31 de octubre de 2018, a un mes de concluir su mandato, en el país se registraron 150.992 muertes violentas, la mayoría vinculadas al crimen organizado. Prácticamente año tras año los homicidios dolosos fueron aumentando durante la administración de Enrique Peña Nieto. Tan solo en 2017-2018 todavía no ha concluido, la cifra llegó a abatir cualquier registro de los últimos años, con 32.079 víctimas de homicidios dolosos. Académicos y expertos en el tema de seguridad coinciden en que la estrategia de Enrique Peña Nieto en materia de combate a la violencia y al crimen organizado fracasó rotundamente, a pesar que se capturó a líderes del narcotráfico, por ejemplo, al Chapo Guzmán. Sin embargo, las capturas de las cabezas criminales acentuaron aún más las muertes en el país. Asimismo, conforme fue avanzando la administración federal, la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación fue consolidándose en gran parte del país hasta llegar a tener presencia en 22 de 32 estados y con ellos los niveles de violencia fueron aumentando. Este es el total de homicidios por entidades de la República del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2018, 30 días antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto. En diciembre de 2012, ya en funciones el gobierno peñista, se registraron 1.999 ejecutados. En 2013 se documentaron 23.063. En 2014 hubo un pequeño descenso a 20.010, una cifra muy similar a la de 2015, 20.762. En 2016, las víctimas de homicidio se elevaron a 24.559 y en 2017 el récord fue de 32.079 asesinatos, datos recogidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su registro de mortalidad en defunciones por homicidios. De acuerdo a datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, con corte al 31 de octubre durante 2018, se han registrado oficialmente 28.520 homicidios dolosos. La suma es de 150.992 ejecutados en el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta el 31 de octubre de 2018. En cuanto a los homicidios, Peña superó el número registrado durante la administración del panista Felipe Calderón, quien desplegó a las Fuerzas Armadas en la llamada guerra contra el narcotráfico y dejó un saldo de 121.035 muertes violentas. Con la cifra de homicidios preliminar en el sexenio a punto de concluir, Peña entregaba 29.957 ejecuciones en comparación al periodo de su antecesor. Uno de los elementos que deben contemplarse en la entrelazada maquinaria de violencia e impunidad son los gobiernos locales. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, menciona el caso de Baja California, que este año encabeza la lista con el mayor número de homicidios dolosos, solo por debajo de Guanajuato. No hay instituciones locales para enfrentar el reto. El principal que enfrenta Baja California es su abandono principalmente estatal y luego evidentemente municipal. Los delincuentes tienen una pugna por territorios que se da en un contexto de una autoridad que no le puede poner freno. Me espanta ver al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, que constantemente minimiza el problema y nunca es momento de hablar de la seguridad porque sin el liderazgo local difícilmente va a haber las otras condiciones necesarias para que se pueda regular. Baja California y Guanajuato, ambos gobernados por el Partido Acción Nacional, sobresalen en el mapa del crimen, pues a pesar de tener entre 13 y 11 millones menos de habitantes respectivamente en comparación con el Estado de México, registran más homicidios violentos en el transcurso de 2018.
Así se distribuyen los 25.520 ejecutados del 1 de enero al 31 de octubre de 2018, precisamente el último año de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Froilán Enciso, profesor del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencias Económicas, encuentra 3 factores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto que llevaron al aumento en la tasa de homicidios dolosos en el país. El experto en el estudio de narcotráfico y crimen organizado analiza que el primero de estos elementos fue la estrategia del gobierno de la República por centrar su combate al crimen en la captura de objetivos prioritarios. Tenía una lista de 120 criminales clave y pensaron que metiéndolos a la cárcel iban a debilitar a las organizaciones criminales, pero resultó falso. Lo que ocurrió es que mientras más detenían líderes, más aumentaba la violencia. De ahí Froilán Enciso, quien fue consultor del Grupo Internacional de Crisis, identifica una segunda causa: el descabezamiento de organizaciones criminales y por lo tanto la fragmentación que aumentó el número de organizaciones delictivas que operan en el país. Las organizaciones se pelean internamente para sus liderazgos y cuando organizaciones rivales veían un pleito lo tomaban como una oportunidad para competir por ese negocio. Entonces hubo incentivos para incrementar la violencia intra e intercártel, señala. Como una tercera explicación, el doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York habla de la diversificación del mercado ilícito. El negocio de las drogas, que antes era mucho más centralizado, se diversifica en esas organizaciones fragmentadas para poder sobrevivir en el mercado clandestino. Entonces se agregan otras actividades como el cobro de piso que los Zetas introdujeron hace casi 20 años, el huachicoleo, el secuestro de migrantes y la trata de personas. Fue así como prosperó el cártel Jalisco Nueva Generación. El proceso de diversificación criminal que afectó principalmente a las organizaciones tradicionales como el Cártel del Golfo y los Zetas contra el Cártel de Sinaloa hizo un hueco que aprovechó el cártel Jalisco Nueva Generación para apoderarse de los negocios grandes y aumentar su presencia territorial en todo el país. Con organizaciones fragmentadas y mercados diversos, cada localidad tiene su mercado criminal propio. Por ejemplo, el aumento de la violencia en Guanajuato está directamente relacionado con el huachicoleo y no con las drogas. En la península de Baja California se debe a la expansión del consumo de drogas y narcomenudeo como negocio local, mientras que en Colima hay una disputa por el control del puerto para el trasiego de grandes cargamentos. La herencia que nos deja Peña Nieto es un crimen fragmentado, diversificado de acuerdo a condiciones locales, con gran poder de corrupción y pactos con diferentes niveles de gobierno, y se tiene que atender desde lo local. Por esta razón, el académico apuesta no a una gran estrategia nacional para el combate del crimen organizado, sino que se construyan diferentes planes basados en las condiciones locales de cada estado o cada municipio. También la crítica a una Guardia Civil militarizada como la que propone el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador. El trabajo policíaco y de inteligencia que se necesita para este tipo de crimen no es el mismo que se hace para problemas de seguridad nacional. Se necesita un conocimiento muy fino, organizaciones de inteligencia muy flexibles y agentes policíacos que puedan atender localidades específicas, que tengan capacidad de despliegue territorial y de inteligencia para comunidades muy específicas. Bajo este esquema, Enciso es enfático al pronunciar: pueden volver a mandar 2,000 militares a Tijuana, pero si el problema son las tienditas, las redes de distribución en barrios populares o zonas marginales, no va a alcanzar para frenar el problema de la violencia. Para Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano, una asociación civil dedicada a temas de seguridad, justicia y legalidad en México, hay un antes y un después en el gobierno de Enrique Peña Nieto, marcado por Ayotzinapa. Lo puso de rodillas y ya no se pudo levantar. Al inicio de la administración, los homicidios venían bajando
El gobierno federal alegaba que el homicidio bajaba como consecuencia de políticas como la prevención de delitos. Nosotros y muchas organizaciones fuimos muy claros en decirles que no fue así. Lo que sí hubo fue una estrategia de no comunicar, incluso en los medios, la incidencia delictiva. Además de esta negación, argumenta que hubo una falta de capacidad de la administración para cambiar de acciones, cuando en abril de 2015 comenzaron a registrarse los primeros picos en la incidencia de homicidios dolosos. No supieron transformar los retos en un proyecto mucho más claro de seguridad, y esto derivó en el desastre al que nos llevó Enrique Peña Nieto, con la tasa de homicidios más grande. Cuando Calderón le había entregado una incidencia a la baja, se convirtió el de Peña Nieto en el peor sexenio. Según Rivas, también exdirector del Centro de Cultura de la Legalidad de Baja California, es necesario analizar la falta de eficiencia de los gobiernos locales y como ejemplo pone a Baja California. No hay instituciones locales para enfrentar el reto. El principal reto que enfrenta Baja California es un abandono estatal y luego, evidentemente, municipal. Los delincuentes tienen una pugna por territorios que se da en un contexto de una autoridad que no le puede poner freno. Me espanta ver al alcalde de Tijuana que constantemente minimiza el problema y nunca es momento de hablar de seguridad porque si no hay liderazgo local, difícilmente va a haber las condiciones necesarias para que se pueda. Acerca de las particularidades de la criminalidad en Baja California, uno de los estados que alcanzó su máximo histórico en ejecuciones durante el sexenio de Peña Nieto, habla de la penetración de la delincuencia en las instituciones locales que deriva en la falta de confianza. Más que la falta de coordinación, otro aspecto absolutamente necesario es que exista confianza entre los operadores. Es donde se establecen las políticas. Muchos de los que están involucrados tienen miedo de compartir información con otras corporaciones porque no saben con quién están tratando. El doctor Rivas también ha encontrado un preocupante comportamiento social en la normalización de los homicidios. Hace unos años decíamos que ya nos estábamos acostumbrando a la violencia, pero el factor clave que hace que el partido de Calderón pierda la presidencia fue la falta de pacificación del país. Hoy por hoy estamos en una crisis mucho mayor, pero en las campañas presidenciales el tema de violencia no fue determinante. Bajo el mismo tenor, observa que en casi todo el país la situación es un absoluto desastre, pero no ves una sociedad escandalizada ni preocupada, a pesar de que los datos son espeluznantes en casi todo el país, incluido Baja California y Tijuana. Hay visiones de corto plazo. El problema es que tal vez ahorita controlas la zona que te es menos relevante y mañana no sabes dónde se va a expandir. Finalmente, el Estado comienza a perder control del territorio y darle un poder alterno a ese control sí es muy preocupante. A manera de conclusión, el titular del Observatorio Nacional Ciudadano señala que la administración de Enrique Peña Nieto entrega los peores resultados que se podían esperar. El maestro Carlos Galindo es demógrafo e investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, cuyas líneas de investigación incluyen sistemas de indicadores en materia de derechos humanos y seguridad pública. Hace unos días, junto con otros autores, presentó un reporte sobre muertes violentas registradas por INEGI en 2017, información vertida en mapas y gráficas que ilustran la dispersión geográfica de los homicidios dolosos en el país. De 2008 a 2012, este delito estuvo muy concentrado en regiones típicas de disputa del narco, pero de 2015 a 2016 se aleja y empieza a expandirse. Por ejemplo, de Ciudad Juárez a Chihuahua, de Acapulco Guerrero a Chilpancingo. A la par que aumentaron los homicidios, de acuerdo al análisis de Galindo, se redujeron los decomisos de drogas y armas e incrementaron las desapariciones de personas. Al igual que Froilán Enciso, el investigador encuentra la diversificación criminal como una de las causas de este aumento, por lo que considera esencial recolectar información oficial de calidad que permita crear más mecanismos de control respecto a los homicidios para entender los móviles.
Establece que por medio del análisis de datos se pueden obtener distintos fines. Mientras la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes te permite, por ejemplo, identificar la exposición del riesgo de ser víctima de homicidio en demarcaciones, y un ejemplo sería Tijuana, que fue el municipio con más asesinatos registrados por el INEGI en 2017, también te ayuda a crear mejores políticas públicas. Donde ocurren muchos homicidios, independientemente de la población que hay, requieres los suficientes investigadores para resolverlos, los suficientes policías, los suficientes ministerios públicos y peritos para que hagan bien la investigación. Gallardo encuentra que la tendencia histórica y el análisis académico de los homicidios nos dice que la guerra contra el narco es la causa estructural y principal de la ola de violencia en México. Hay que abandonar esta guerra que ya vivimos, que no es ganable en cuestión de violencia contra violencia. Hay que buscar una forma inteligente de ganar este conflicto. Si el enfrentamiento frontal militarizado en contra del narcotráfico ocasiona que entre 2007 y 2010 se tripliquen los homicidios y ahora estamos peor que en 2010, es mejor explorar opciones como la regulación del mercado de drogas para que sea el Estado quien ponga las reglas distintas con distintos tipos de sustancias. No dejar esta caja oscura en manos del narcotráfico y no intentar ganar esta guerra a balazos.